Muy buenas, gente. Hoy les traigo un vídeo que he estado queriendo hacer desde hace algún tiempo. Algo así como un diario personal de aprendizaje, pero en vídeo. Verán, hace poco decidí que ya era hora de meterme de lleno en Godot y aprender a usar este motor gráfico para, con un poco de suerte, terminar 2024 habiendo creado mi primer juego. Nada muy ambicioso, un pequeño proyecto, pero lo justo para saber por dónde tirar en esto del desarrollo de videojuegos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Darabadam y es un nombre que uso mucho en redes sociales. Y aunque he tocado varios temas de programación, desde front-end web, pasando por aplicaciones móviles y hasta análisis de datos con R y Python, la verdad es que nunca me había lanzado al fondo al desarrollo de videojuegos. Y eso que le tenía ganas. Y sí, he tenido mi buenas dosis de frustración, ante todo con el tema de programación orientada a objetos, que por alguna razón siempre ha sido mi piedra en un zapato, y en realidad nunca he necesitado este enfoque dentro de los otros lenguajes, que sí, están también enfocados a objetos, pero por suerte no lo he tenido que usar. Pero entonces, ¿por qué Godot? Buena pregunta. Para empezar, es un motor gráfico open source, es decir, de código abierto, lo cual es ideal si estás como yo, con ganas de aprender, pero sin presupuesto para gastar en herramientas caras o en herramientas que te quieran hablar. No sé si me entiendes. Además, está hecho pensando en la simplicidad y en facilitarte la vida cuando estás arrancando en el mundillo de los videojuegos. Y ojo, no es que Godot sea limitado por ser gratuito, para nada. De hecho, creo que está a la altura de gigantes como Unity o Unreal, aunque Unreal es mucho Unreal. Pero en cualquier caso, lo que más me gusta es que tiene una curva de aprendizaje más amigable, un poquito más compleja de lo que vendría a ser Game Maker, pero me parece bastante asequible entrar en él, al menos lo que he probado hasta ahora, aunque hay algunas cosas que me han dado ciertos problemillas. Al principio empecé bastante confiado, como quien no quiere la cosa, pensando, bueno, cosas de programación ya sé cosas de loop, ya sé cosas de condicionales, creo que más o menos me podré manejar, pero creo que no va a ser tan complejo. No he sido capaz ni de hacer un clicker básico en las primeras semanas, lo cual la verdad me ha frustrado un poquito, pero en cualquier caso, me he dado cuenta de que Godot ahorra mucho trabajo en ciertos conceptos fundamentales a la hora de programar y que si lo entiendes, puedes sacarle un gran partido y ante todo entender por qué es tan útil ciertas cosas, ante todo en la programación orientada a objetos. Es más, diría que Godot como entorno de trabajo es uno de los que mejor enfoque tiene con la programación orientada a objetos, por lo menos de los que he manejado yo. He manejado cosas como Lua, cosas como lógicamente, JavaScript y Python no tiene dónde meterse, pero bueno. En cualquier caso, me alegra que Godot sirva para aprender unas propiedades que son muy útiles en cualquier otro lenguaje. Así que en este vídeo les quiero compartir lo que he aprendido hasta ahora, si están en una situación similar o simplemente tienen curiosidad por ver cómo alguien sin mucha experiencia empieza a desentrañar este mundo del videojuego y de los motores gráficos y de todo lo que venga encima. Quédense porque vamos a hablar de cosas básicas como qué es un motor gráfico hasta conceptos algo más complejos como la instanciación de escenas en Godot. En cualquier caso, nada de esto va a ser un tutorial, sino más bien va a ser un enfoque de cómo me he tomado yo estos conceptos y principalmente es lo que he aprendido en este último mes y algunas recomendaciones que también podría dar, aunque no soy el más indicado, pero bueno, sí que son autorrecomendaciones para mí, eso al menos. Vamos a empezar por lo más básico, ¿vale? La primera pregunta que me surgió cuando me metí con los motores gráficos, y nunca la supe resolver hasta hace poquito con Godot, es ¿qué demonio es un motor gráfico? Porque claro, escuchas, el motor gráfico no sé qué, motor gráfico sur, motor gráfico, y es como, vale, pero ¿qué es un motor gráfico? Y gracias a Godot me he dado cuenta hace poco de lo que es y de su importancia. Un motor gráfico, para simplificarlo, es un conjunto de funciones y herramientas que permiten, de una forma más sencilla, realizar ciertas tareas clásicas dentro del mundo de videojuegos. Yo antes de Godot había manejado cosas como Python o JavaScript y había hecho pequeños juegos, pero muy sencillos, de movimiento derecha-izquierda, y justamente cuando empleando en Godot un pequeño ejercicio de físicas, empleando lo que vendría a ser el Read Body 2D, mi cerebro hice clic y algo hizo mi entendiendo de lo que permite Godot. Godot, por un lado, tiene una parte muy importante que vamos a hablar después, que es la parte de los objetos, lo que viene a ser
cómo funcionan y los métodos asociados, pero principalmente lo que hace con esa parte de físicas es tener todos unos sistemas de físicas integrados que permite que directamente con pocas representaciones como Rigid Body 2D o Character Body tener un sistema de interacción muy complejo. Y me parece muy interesante porque es eso, tú únicamente tienes esos dos sistemas, únicamente cargándolos lo que viene a ser en el entorno, los ejecutas y ya vas a tener una interacción entre lo que viene a ser un Rigid Body y un Character Body y su interacción entre sí. Ciertamente tienes que definir ciertas características de los mismos, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero funciona sin tener que hacer nada más cuando justamente en otros entornos o un entorno que no fuera un motor gráfico tendrías que hacer toda esa programación de qué pasa cuando la caja choca con el personaje, qué ocurre tras eso, todos esos procesos gracias al motor gráfico ya no lo tienes que hacer, se calculan por sí solos. En cualquier caso, esta es la forma en la que lo entiendo yo. Y la verdad, me ha hecho darle bastante más importancia a unos conceptos, porque realmente el hecho de entender cómo funciona el motor gráfico no es tan importante en sí, pero sí que me ha hecho darle importancia a dos conceptos principales. Por un lado, la importancia de los objetos, que ya veníamos hablando y que vamos a hablar justamente ahora, y por otro lado, la importancia de la documentación, que en el caso de Godot es muy buena y que te permite para entender ciertas cosas y ciertas funciones que tienes que ver en la propia documentación para intentar avanzar. Y me parece importante porque creo que ya había seguido algún tutorial de Game Maker y nunca me habría metido tanto en la documentación para entender ciertas funciones o métodos integrados en el propio Game Maker, cuando prácticamente es vital para no solo entender lo que está haciendo, que no es tan importante por ese lado, sino para saber cómo funciona, que me parece que es lo más importante. El saber cómo funciona te permite después saber que tienes esa posibilidad de usarlo, y eso sí que lo veo más importante. Ahora hablemos de lo que realmente me voló la cabeza, los objetos. Esto me costó horrores entenderlo en otros lenguajes y en realidad como nunca lo he necesitado, nunca me he metido más en él. Pero lo que he descubierto me ha volado completamente la cabeza. Siempre ha sido un punto débil, lo digo totalmente en serio y es que, a ver, realmente yo generalmente para los análisis y para lo que viene a ser las funciones que empleaba no necesitaba generar objetos como tales que fueran reutilizables porque era simplemente prácticamente obtener el objeto final. Entonces nunca he necesitado tener guardado objetos, entre comillas. Entonces lo que me he dado cuenta es que el hecho de uno usar estos objetos en ciertas circunstancias es como intentar emplear una calculadora para sumar cuando podrías estar multiplicando. Más o menos así. Y con Godot me he dado cuenta gracias a un sistema que tiene muy bien implementado a nivel interfaz. En Godot, por ejemplo, tú si vas a, por ejemplo, un Sprite 2D, vas a ver que en la parte de propiedades, en la parte en la que aparecen todas las características de ese nodo, tienes como pequeños bloques indicando el objeto al que pertenecen dichas propiedades. Tienes primero un nodo muy específico, que sería el Sprite 2D, y tras eso vas a más general, cada vez más general, lo que vendría a ser un nodo 2D, un canvas item y finalmente el nodo, de una forma cada vez más genérica. Y este concepto de darme cuenta de que un objeto es como una pequeña cajita en la cual se incluyen propiedades, variables e incluso en ciertos casos, ante todo en el caso de Godot, se incluyen también funciones y métodos específicos para calcular ciertas cosas o para conocer ciertas cosas sobre ese objeto, me hizo un clic en la cabeza y decir, uy, está bastante bien. Es decir, la programación orientada a objeto también la puedes aplicar tú después, haciendo por ejemplo que un recurso tenga ciertas propiedades específicas y sea reutilizable. A mí siempre me ha costado un montón entender esto dentro de la parte de los videojuegos, pero me parece muy visual. Y la verdad, cuando una vez que lo ves como una serie de cajitas que contienen cosas y que tienen ciertas herencias que se pueden ir combinando, me parece muy, muy interesante. Y justamente hablando de esto, de esta parte de herencias, hay un aspecto de Godot que está muy chulo y que se puede considerar objetos, pero no son objetos porque no están definidos como objetos, pero actúan casi como una cosa que se puede heredar. Es una cosa rara que es la instanciación. La instanciación en Godot es muy importante y es un sistema que permite, por ejemplo, a partir de una caja que tengas creada, crear esa caja como un elemento completamente independiente, como una escena completamente independiente y después cargarla en cualquier otro momento.
no sería como un objeto en sí, porque por ejemplo, esa instanciación de la escena incluiría lo que vendría a ser un rigid body, un sprite 2D y un collision shape que puedes ir reutilizando, sí, y sería como considerarlo un objeto grande, gordo. Yo al menos a veces lo entiendo así, pero a la vez entiendo que no es como un objeto dentro de la parte de programación, o igual estoy confundido y sí funciona exactamente igual. En cualquier caso, lo que sí permite esa instanciación es la reutilización de todo ese conjunto como si fuera una caja, exactamente igual. Y me parece muy interesante, porque es como cargar la caja y tal. Pero además de eso, la parte de instanciación, lo que tienes que entender es que, por ejemplo, los objetos, cuando los generas y se generan, tienen que tener ciertas herencias o dependencias para saber cómo generarse. Así, por ejemplo, si mi personaje va a disparar pequeñas balitas, yo soy el que genera el punto de origen de esa balita que va a salir. Si el enemigo va a disparar balitas, él es el que genera esas balitas del punto de origen del que va a salir. Una cosa muy interesante, muy versátil, y que tanto el enemigo como yo podemos tener las mismas balitas como un objeto independiente, pero al ser orígenes diferentes, el enemigo y yo, podemos directamente cambiar su funcionalidad, entre comillas, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Y ahora vamos con una de las anécdotas que me ha pasado al comienzo de todo con Godot. Y es que yo empecé con Godot este mes de septiembre intentando hacer un tutorial de Tetris. Bastante complejo y muy bien desarrollado por Cyberpotato, creo que es el canal, un canal en inglés que tiene muy buen desarrollo de ese Tetris. Pero que una de las cosas que más me gusta de esos tutoriales, lo voy a añadir ahora y lo vamos a hablar más adelante, es que justamente hay veces que mientras vas desarrollando el código, se olvida de hacer ciertas cosas, tiene pequeños errores, y lo he verificado ya en 2 tutoriales de los suyos, y eso permite que el usuario final tenga que ir revisando partes del código por sí mismo. Es decir, el hecho de que tenga errores me parece hasta algo positivo para sus tutoriales. En cualquier caso, una vez terminé ese tutorial del Tetris, me fui a hacer un tutorial de forma autónoma, entre comillas. No es tutorial, es intentar hacer de forma autónoma un clicker con los conceptos muy sencillos. Quería hacer un objeto redondo, circular, en el cual al hacer clic en él, sumara un clic. Y al llegar a 50 clics, el objeto se desapareciera. La idea era bastante sencilla, no era muy complejo. Sabía cómo funcionar más o menos el proceso de desaparecer, sabía cómo hacer la parte del clic, en teoría, lo sabía, y sabía también cómo hacer diferentes aspectos de ese tutorial. Es decir, de lo que vi en el tutorial de Tetris, algunos conceptos tenía. Sabía cómo añadir un input, sabía cómo... No salió. Entonces me fui a hacer otros tutoriales y tras llegar a un tutorial de físicas dije, uy, esto de físicas quizá lo puedo hacer matar moscas a cañonazos. Es decir, hice un sistema por el cual generaba una malla y con métodos asociados al cálculo de distancias con las mallas hacía una forma en la cual detectaba la posición del ratón y a partir de ahí me permitía calcular cuál era la posición del ratón en relación a la malla y si estaba dentro me daba el clic para arriba. Perfecto. Por favor, usad las señales. En Godot existe un método. Existen dos cosas muy potentes. Por un lado son las señales ya integradas, es decir, existen ciertas propiedades que tienen ciertas señales que te permite simplificar muchos pasos. Por ejemplo, las mallas de colisión tienen una propiedad que al hacer clic en ellas o hacer un input en ellas o cerca de ellas, directamente permite modificar sus propiedades. Es decir, no tienes que hacer nada de código. Yo habría hecho diferentes mallas con diferentes códigos de una forma muy rara. Y tienen otra cosa que es muy potente, que yo aún no he utilizado, pero sé que es muy potente porque ya lo he visto, y es que tú puedes hacer que ciertos nodos generen ciertas señales que puedan ser interpretadas por cualquier elemento o nodo externo, lo cual es bastante llamativo. En cualquier caso, me ha sido una de las mejores experiencias. Al final he conseguido hacer el clicker, no es un clicker ultra chulo, pero he conseguido aplicar diferentes mallas, he conseguido justamente permitir que al hacer cada clic se vaya incrementando los clics y me ha permitido hacer directamente
un pequeño juego clicker con diferentes estructuras, diferentes modelos e incluso encontrar un método para que tan pronto tengas un sprite, el propio sprite genere una malla de colisión adecuada a su morfología. He avanzado bastante en la parte del clicker, aunque no he desarrollado un clicker como tal, no ha sido un clicker que funcione como tal, pero ha sido muy buena experiencia. Yo soy una persona que defiende muchísimo todos los tutoriales que existen, absolutamente todos. Todos deben de servir para algo. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Yo si, por ejemplo, os hago un tutorial de un clicker a principios de septiembre, bueno, a mediados realmente, os coméis una marabunta de mallas de colisión, de cálculos, de distancias del botón de ratón al centro, que es una aliada. Hay que tener ojo y a veces la gente que hace tutoriales no tiene mucho conocimiento o explica las cosas como saben ellos y puede no ser la más óptima. Eso es así. Pero, por ejemplo, si yo os explico toda esa parte de las mallas, de cómo calcularlos, estarías aprendiendo ciertas cosas, aunque no fuera lo más óptimo. A eso es a lo que voy. Hay que saber sacarle provecho a lo que viene a ser los tutoriales. Y sacarle provecho no es copiar y pegar el contenido, ni copiar ni pegar las líneas. Yo cuando hago tutoriales, y me ha gustado mucho la forma en la que lo gestiono, sigo diferentes pautas que me ayudan a afianzar conceptos. Ante todo, una de las pautas que sigo es siempre revisar todo, absolutamente todo el código, métodos, propiedades, clases que hay empleado en el código de cada uno de los tutoriales que sigo, y lo consulto dentro de la recomendación de Godot. Me parece que es un sistema que me permite afianzar contenido y generar pequeños sistemas de aprendizaje. Y no es solo que vaya a la documentación de Godot, hago por otra parte que ChatGPT me complete siguiendo una plantilla todo el contenido posible de lo que viene a ser esa información de ese contenido. Sé que el ChatGPT puede cometer errores y no me importa. No me importa porque lo que intento es darle un sentido al contenido. Es un proceso de estudio bastante complejo de explicar. Pero bueno, en cualquier caso, es un sistema que funciona. A mí al menos me está funcionando bastante bien y por ejemplo hay ciertas cosas que tengo asociadas ahora mismo a lo que viene a ser las físicas que me están funcionando y que me funcionan muy bien. Y sí, sé que igual dentro de un mes no lo sé, pero tengo mi copia dentro de Obsidian y puedo ir a consultarla cuando vuelva a tener una duda. Entonces en ese sentido no tengo mucho más problema. El segundo detalle que voy haciendo yo poquito a poco con ChatGPT es pedirle que cada vez que termino, por ejemplo, un tutorial, yo voy anotando a forma de diario, cada día que termino de hacer actividades dentro de Godot, anoto todo lo que he hecho, lo resumo y queda resumido. Y tras eso le digo al ChatGPT, proponme 10 ejercicios para hacer de forma autónoma. Y entre tutorial que voy haciendo y tutorial que no voy haciendo, me voy haciendo esos ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio de clicker era un ejercicio que me había propuesto después justamente de haberme quedado atascado con el clicker y cosas así. Ahí por ejemplo hice otro ejercicio de entender cómo funcionan todos los inputs de mouse. Tengo diferentes ejercicios que ChatGPT me va ofreciendo a mí de forma autónoma y esta es una de los puntos que más importante considero, el aprendizaje autónomo. Como dije al inicio, copiar y pegar el código no sirve para nada. Entonces yo recomiendo que mientras vayáis haciendo tutoriales, que normalmente suelen tener ciertos dejes básicos, casi todos los tutoriales que vais a encontrar van a tener cierto deje básico y cuando estáis empezando no sabéis por dónde ir, que tengáis esa idea de decir, voy a hacer algo con esto. Porque claro, mucha gente que ya tiene conocimiento de programación dice, haz tú el proyecto desde cero. Me parece un muy buen sistema, es decir, hacer el tutorial y después volver a intentar hacerlo desde cero tú solo. Pero es difícil. Entonces yo os recomiendo antes de eso hacer un pasito antes, que es, haz tú el tutorial y mientras vas haciendo dices, vale, me siento ahora mismo en la situación de poder decir, vale, voy a hacer esto en su lugar. En lugar de coger y decir, vamos a esperar a ver qué me explica este tutorial de cómo se hace. Yo, por ejemplo, en el tutorial de Tetris, llegó un momento en el que estábamos generando las piezas y dije, vale, en este momento voy a plantearme cómo se haría para generar una pieza y saber que tengo la siguiente y que la siguiente me la aparezca después. Es decir, hice como un pequeño array para que se cargara una pieza y después la siguiente se fuera invocada. Fue una tontería, un pequeño modificación de dos códigos, pero eso es algo que yo recomiendo. En un ejercicio que era de físicas, en el cual lo único que había que hacer era coger una caja
y generar cajas y generar un cuerpo físico que permitiera el choque, rígido que permitiera el choque, yo ahí le di una pequeña modificación y generé un loop para que se generasen 20 cajas en posiciones aleatorias, y además que cuando salgan de una distancia mínima, esa caja se destruye y se genera otra caja. Son pequeñas modificaciones que merecen la pena para intentar ir aprendiendo programación poco a poco. Yo es lo que siempre he hecho, lo he hecho en R, lo he hecho en Python, y creo que es una forma interesante de aprender. En lugar de irte directamente y decir voy a intentar hacer un proyecto yo en cero, si estáis empezando, intentar ir haciendo pequeñas modificaciones sobre el proyecto que tengáis, porque os va a ayudar mucho a entender ciertas cosas. Yo la verdad, hasta ahora estoy bastante contento con lo que llevo de Godot. Bueno, y con esto llegamos al final del vídeo. Y si hay algo que he aprendido en este proceso de meterme en Godot, es que aprender a hacer juegos no es algo que se pueda dominar de la noche a la mañana. Pensaba que iba a ser un pelín más sencillo, por una parte, por la primera experiencia que tuve con GameMaker, que tiene más integrado lo que viene a ser la parte de diseño y la parte de programación. Pensaba que iba a ser algo más parecido a esto y es un poquito más lejano en ese sentido. En cualquier caso, es cierto que me he bloqueado en algunas partes con la parte de señales, incluso me he sentido un poquito ofuscado con toda la parte que tiene de instanciación, pero cuando le vas cogiendo el truquito, vas entendiendo ciertas cosas que van pasando, creo que funciona muy bien. La parte de instanciación me ha gustado muchísimo, la parte de señales le veo un potencial increíble, y en mi caso, aunque todavía estoy lejos de hacer cosas que yo considero incluso decentes, siento que cada tutorial que voy haciendo sirve para comprender mejor cómo funciona el propio motor gráfico, que es donde me estoy enfocando. Es decir, desde que me he dado cuenta que un motor gráfico tiene posibilidades en su interior, que parece una idiotez, pero es que ostras, es muy importante y facilita mucho saber eso, y aprender teniendo en cuenta eso ayuda mucho, ayuda muchísimo. En cualquier caso, mi intención es seguir aprendiendo. Queda octubre, noviembre, diciembre. Si puedo, si me es viable, voy a intentar cada uno de estos meses traer un videotutorial. Un videotutorial, no, mi objetivo no es hacer videotutoriales, sino un diario de estos mensual. Y tengo que ver si hacer algo más, porque tengo algunos ejercicios por ahí que son bastante complejos. Por ejemplo, todo lo del mouse, lo de la detección de controles de mouse, está bastante bien desarrollado, lo tengo, o por lo menos lo considero que está bastante bien desarrollado. Y ostras, si os interesase y hablar un poquito de estas cosas, o el ejercicio del clicker, que ver tanto la parte de las mallas como la parte fuera de las mallas, creo que es interesante al menos de verlo. Entonces, algunas ideas así, que no son tanto tutoriales, sino ciertos problemas que he tenido, sí que igual os los traigo. Pero bueno, en cualquier caso, la idea es seguir metiéndome con pequeñas ideas y justamente llegar a poder realizar algún juego a final de año, y ya el año que viene nos plantearemos algún que otro reto. Pero bueno, sí, justamente hay un objetivo que tengo, que es algo un poquito personal, que es avanzar hacia otros lenguajes. Pero bueno, esto ya llegará. Si estás haciendo esto y te interesa el desarrollo de videojuegos, o estás pensando en aprender Godot desde cero, como yo, te invito a suscribirte al canal, porque estaré compartiendo todo mi progreso poco a poco y pequeños trucos que vayas descubierto, siempre que sean sencillos de explicar y esté más o menos seguro de lo que vaya haciendo, porque después de lo de las mallas del clicker, ojito. Además, si tienes sugerencias, correcciones o simplemente quieres contarme tu experiencia, deja un comentario abajo. Siempre es genial aprender de los demás. Nos vemos en el próximo vídeo.